Hoy Macri habló brevemente con los periodistas cuando ingresaba a Casa de Gobierno. Dijo, no hay que preocuparse por la suba del dólar, no se hagan problema, no pasa nada. Pero después se anunciaba la reducción justamente mejor dicho, el levantamiento, la suspensión de la reducción de los fondos, del fondo sojero y de la reducción a la exportación de aceite y harina de soja. Estamos con Federico Fisela para analizar las medidas. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por venir. ¿Qué tal, Susana? Un gusto estar con ustedes acá. Bueno, ahorrar 65.500 millones de pesos. Ese es el objetivo del gobierno. ¿Por qué y para qué? Bueno, es un pedido claro que aparecía en el documento que se firmó, en el stand-by que se firmó con el Fondo Monetario. Sí, lo reconocía Lidita Carrió en lo que decía recién. Estaba en el proyecto claramente y también estaba el recorte de las provincias de distintas fuentes, incluso lo que estamos hablando en este contexto y más, digamos. El fondo le pedía específicamente que baje las partidas que se le entregaban a las provincias por distintas fuentes. Puso un número nada más. Luego el Estado Nacional lo que definió es de dónde iba a recortar. Evidentemente vino por ese lado y bueno, nuestro caso no es el más complejo en términos comparativos con otras provincias porque por suerte Santa Fe tendrá otros problemas, pero no de gran endeudamiento a lo mejor. Claro, sí, lo dijo hace poco Salione acá, nos agarra bien parados. Pero siempre tener menos presupuesto tampoco es agradable para nadie, menos en un contexto en el que la provincia genera pesos, el dólar vale cada vez más y la inflación es cada vez más alta, entonces con el mismo presupuesto haces menos cosas. Entonces, que haya un recorte, sí es bastante antipático de alguna manera, sobre todo por el trato que está teniendo especial la provincia de Buenos Aires en toda esa discusión. La única que se ve favorecido con mejoras presupuestarias terminó siendo María Eugenia Vidal, con muchas, digamos, quizá buscando un efecto electoral, porque sabemos todos que es el distrito que más votantes tiene. Y bueno, a costa evidentemente de algunas provincias que están pagando el ajuste pedido por el fondo, sin ser provincias desprolijas que debieran por justicia tener que a lo mejor hacer el esfuerzo mayor. Eso es lo que te puedo decir, aparte todo muy sorpresivo. Bueno, estamos a 2 años y medio del gobierno de Macri, en materia económica no le encontró la vuelta. Dólar a 30 pesos, uno de los indicadores, lo recibió prácticamente a un nivel de 13. ¿A dónde vamos y cómo terminamos? Bueno, sigo creyendo, como las otras invitaciones que recibí de ustedes, que el dólar terminó siendo finalmente el amortiguador de todo ese error de diagnóstico que hubo inicial de una política en la que, teniendo la información de que Trump y Estados Unidos y el mundo estaba endureciéndose comercialmente, endureciendo el dólar y demás, Argentina planteó un esquema que decía: le vendo dólares a todo el mundo en la cantidad que quieran, total, si yo vendo mucho van a entrar muchos. Bueno, la primera parte sucedió y sigue sucediendo, se vende una cantidad de dólares récord. Ahora no entró nada, la otra es la parte en la que no sucedió eso de que la propia libertad y el propio mercado te iba a acomodar un poco las cuestiones y lo que entraba salía. Entonces quedó muy pendiente del endeudamiento externo y hoy muy complicado porque hoy la tasa de interés que pagaría Argentina por endeudarse sería la misma que le pagábamos a Chávez en su momento, un préstamo que era carísimo en aquel momento y se podía hacer esa crítica, y ahora es caro también, no vamos a defender a nadie, y también la misma tasa de interés que se pagaba cuando no teníamos arreglado el tema con los fondos buitres, al cual destinamos una cantidad de dólares enorme, le pagamos en efectivo y todo el juicio que pedía Paul Singer. Con la reducción de las retenciones, el gobierno de alguna manera también se garantizó el apoyo del campo, o por lo menos el apoyo del campo en el ganar las elecciones. Sí. Pero después había una contrapartida del campo. Incluso hace poco, después del anuncio que les hizo, no se tocan las retenciones, el campo dijo: nos comprometemos a liquidar determinada cantidad de dinero, creo que eran 300 millones de dólares. Sí, hubo una liquidación del CIARA, la Cámara se hizo. Y lo riesgoso es que se absorbieron todo, es que el mercado se tragó todo eso, se tragó la mitad del préstamo del Fondo Monetario. Entonces, lejos de ver tranquilidad en el mercado del dólar... ¿Eso tiene que ver con una falencia en la muñeca, en el manejo político? Sí, digamos, ya está... a ver, ¿cómo podemos describir el año? Arrancó el año diciendo que la inflación iba a ser 15%, finalmente el tarifazo terminó trasladando todo a precios para cerrar el semestre con una corrida cambiaria que validara todo ese aumento en el resto de los precios en el dólar. Bien. ¿Cómo arrancamos el segundo semestre? Recibimos otro paquete más de tarifazo, otra política de no intervención en el mercado de dólar,
¿Por qué vamos a esperar que no estemos teniendo esta mini corrida que estamos teniendo ahora desde 29 hasta no sé a dónde llegaremos? Yo veo, te repito, que el único amortiguador que tiene Argentina para cualquier problema que hay, sea interno o externo, es el dólar. No se terminan de reducir no se cumple con la palabra del compromiso con el campo, de no tocar las retenciones, no se reduce la inflación, aumentaron los impuestos. El objetivo del gobierno dice tenemos que reducir el déficit, como pide el fondo. ¿Se redujo el déficit por lo menos? No, se aumentó, pero vos lo dijiste recién en una frase que me quedó, digamos, referida al valor. Podemos armar un consenso en el que la generación de valor en Argentina venga del lado de la producción y no de la reproducción financiera, del dinero por el dinero. Yo me dedico a eso, estaría yendo en contra de mis propios intereses, pero cuando uno se da cuenta que se está haciendo un daño tan amplio que me volvería a mí, por más que trabaje en la industria financiera, me parece que ahí está el error. La culpa no es de las finanzas, es del mal uso o del abuso de querer reproducir, o sea, establecer una generación de valor en Argentina desde el sector financiero y no desde la producción y el empleo. Me parece que en eso puede haber un consenso general de todos los sectores políticos, pero evidentemente se sigue obstinadamente yendo por el proceso de valorización financiera. Gracias por venir. Por favor. Gracias, Federico. Pausa, ya volvemos.